Entonces, bueno, el tema es sobre la teoría 2, que está pendiente. De acuerdo al sílabus, es enfermedades infecciosas pleurales y pulmonares, ¿no? Entonces, quienes hablan es el doctor Ricardo Taipe, soy cirujano de tórax y cardiovascular y trabajo en el Hospital Almenara. ¿Puedes pasarlo, por favor? Bueno, el primer tema que vamos a ver es el absceso pulmonar. Como bien dice acá, el absceso pulmonar es una, digamos, una colección que se forma porque va a haber una destrucción previa del parénquima pulmonar, ¿no? Una necrosis previa. Entonces, esa colección purulenta va a estar alojada en esa destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Y esa es una de sus principales diferencias con el empiema, que también es una colección purulenta, solo que el empiema es una cavidad que ya existe, que es la cavidad pleural. En el caso del absceso, esta cavidad se ha formado por la destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Además, se considera absceso, radiológicamente hablando, cuando es mayor de 2 centímetros. Cuando mide menos de 2 centímetros, esta cavidad con nivel hidroaéreo, signo casi patognomónico de un absceso, se denomina neumonía necrotizante, ¿no? Sobre todo si son múltiples. Siguiente, por favor. Entonces, este absceso pulmonar se puede clasificar por el número o por el mecanismo etiológico. Cuando es por el número puede ser único o múltiple, como vemos acá, siendo el más frecuente el absceso pulmonar único. Y cuando es por el mecanismo etiológico puede ser primario o secundario, ¿no? Y es primario cuando, o sea, estos pacientes que digamos, tiene o presenta, ¿no? Ahora, por eso es que el primario se relaciona más con el tipo único y el secundario se relaciona más con el múltiple. ¿Por qué? Porque el secundario viene a ser debido a bacteriemia o a septicemia, es decir, cuando hay un foco séptico o un foco infeccioso fuera del pulmón, que llega a través del torrente sanguíneo hacia el pulmón, ¿no? Siguiente. Entonces, el absceso pulmonar único, como ves en la imagen, el nivel hidroaéreo característico, una pared gruesa, ¿no? Usualmente estamos hablando de una pared de 3 a 5 milímetros de grosor, y cuando es un quiste, por ejemplo, es alrededor de 1 a 3 milímetros, ¿no? Pero ya cuando es un absceso es de 3 a 5, inclusive cuando ya es una cavitación, va más allá de los 5 milímetros, ¿no? De grosor de pared, ¿no? Son diferencias radiológicas. En este caso, un absceso único se da usualmente en el pulmón derecho, sobre todo en los segmentos 2 y 6 del pulmón derecho, ¿no? Pregunta de examen. Y cuando es múltiple, generalmente se desarrolla a nivel de las bases, en los lóbulos inferiores, ¿no? Y eso tiene que ver con la perfusión pulmonar, ¿no? La perfusión pulmonar es mucho más intensa, de mucho mayor flujo a nivel de los lóbulos inferiores. Por eso es que cuando vienen émbolos sépticos y llegan al pulmón, usualmente se alojan en las bases, ¿no? Siguiente. Entonces, como le mencionaba, en la etiopatogenia del absceso pulmonar hay factores de riesgo. Como les decía, principal es el trastorno del nivel de conciencia. Y el segundo es la bacteriemia, ¿no? Y un tercero puede ser la obstrucción a nivel endobronquial, ¿no? Por ejemplo, un tumor carcinoide, un carcinoma de pulmón puede producir obstrucción bronquial y secundariamente un absceso, ¿no? Ahora, los gérmenes más frecuentes que causan absceso, porque no todas las bacterias pueden producir absceso, ¿no? Básicamente las bacterias necrotizantes, ¿no? Por eso se llama neumonía necrotizante cuando el absceso es múltiple. Y esos gérmenes o esas bacterias que producen absceso generalmente son los anaerobios, ¿no? Pueden ser gram positivos o gram negativos. Y cuando es un absceso de tipo múltiple o secundario, el estafilococo aureus es el principal, ¿no? Ya cuando se habla de neumonía necrotizante, la cabeza es la Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, que es una bacteria que produce bastante necrosis a nivel de parénquima pulmonar y se relaciona con el absceso pulmonar múltiple. Siguiente. Entonces, dentro de la etiopatogenia, el absceso pulmonar va a pasar primero por
un filtrado inflamatorio, que es el que va a destruir el parénquima pulmonar, ¿no? Porque estos leucocitos tienen proteasas que van a destruir el parénquima pulmonar, con la intención de destruir también a la bacteria, ¿no? Y de esa manera producen un absceso, una cavidad con colección purulenta. Y después, ya cuando el paciente se cura, va a quedar una cicatriz, ¿no? Una neumoesclerosis. Entonces, esos son los 3 estadios. Siguiente. Respecto al absceso pulmonar secundario, también se puede desarrollar absceso pulmonar por endocarditis bacteriana o por catéteres, puede ser catéteres o dispositivos intravasculares, ¿no? Por ejemplo, un CVC, un catéter PORT, puede infectarse y ser el origen de los émbolos sépticos que lleguen al pulmón, ¿no? El diagnóstico, que ustedes seguramente ya deben recordar, cuando es agudo y tiene menos de 2 semanas, pues se caracteriza por tos, fiebre y esputo fétido. Esa es la triada del absceso pulmonar, ¿no? Y es el que generalmente se ve en medicina. Nosotros en cirugía solemos ver el absceso crónico, ¿no? El que no ha mejorado con el tratamiento que le dieron inicialmente. Y estos síntomas persisten a pesar de tener ya 4 o 6 semanas de evolución, ¿no? Siguiente. Otras formas de diagnóstico, ¿no? Como ves acá, aparte del cuadro clínico, nos va a hacer sospechar de un absceso pulmonar, sobre todo por el antecedente de broncoaspiración o el antecedente de sepsis, o en su defecto ya tiene estos 3 síntomas, pútrido o fétido, la fiebre o la tos. Lo vamos a corroborar con una radiografía de tórax al ver la presencia de una cavidad con nivel hidroaéreo, ¿no? Eso nos confirmaría que es un absceso pulmonar, ¿no? Además, podemos tomar cultivo de esto a través de la broncoaspiración y esa broncoaspiración por broncofibroscopía, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿no? Eso no se olviden. Recuerden que el absceso es nivel hidroaéreo, pero con una pared bien gruesa, ¿no? A diferencia de un quiste infectado, ¿no? Siguiente. El tratamiento, como ustedes recordarán, el tratamiento es médico, la cobertura antibiótica, ¿no? Eso va a solucionar el problema en 90% de casos. O sea, solamente un 10% va a llegar a la cirugía. Por eso es que se considera que el absceso pulmonar de tratamiento es médico, no es quirúrgico. Pero aquellos pacientes que llegan a plantearse cirugía, entonces hay que recordar que es cuando no ha respondido al tratamiento médico o cuando el absceso se ha cronificado o en todo caso ha presentado alguna complicación, por ejemplo un empiema pleural, una fístula broncopleural o una hemoptisis masiva también puede estar relacionada a una complicación del absceso, ¿no? Tampoco debemos esperar a que el paciente se deteriore por la sepsis, porque recuerda que el absceso es un poco séptico, ¿no? Y el paciente puede, digamos, empeorar por el cuadro infeccioso, ¿no? Entonces debemos también ser prudentes y si ya tiene más de 4 semanas el absceso, plantear cirugía, ¿no? Siguiente. Entonces, la cirugía estándar con un absceso pulmonar es la lobectomía pulmonar, es decir, la exéresis de un lóbulo del pulmón, ¿no? Sea derecho o izquierdo. Siguiente. Por ejemplo, ahí se ve la macroscopía de un pulmón con absceso pulmonar, ¿no? Miren. Destruido el parénquima pulmonar completamente, ¿no? Entonces aquí no hay, digamos, intercambio gaseoso, todo está comprometido por un filtrado inflamatorio, ¿no? Siguiente. Entonces el tratamiento básicamente está dado por el tratamiento médico, ¿no? Sobre todo en la gran mayoría, el 90%. Pero va a haber pacientes que va a persistir con síntomas, con fiebre, o no va a haber mejoría radiológica. Hay que recordar que la mejoría radiológica se observa después de 4 semanas de tratamiento antibiótico. Si han pasado esas 4 semanas y el paciente sigue con el absceso, sigue con su nivel hidroaéreo y la cavidad no ha reducido, es decir, sigue midiendo más de 4 centímetros, se considera un fracaso el tratamiento médico
y se debe plantear la cirugía. ¿En quiénes se plantea la cirugía? En los pacientes que tienen un riesgo quirúrgico estándar o bajo, ¿no? Porque si el paciente tiene un riesgo quirúrgico alto, la cirugía no sería la mejor opción, sino el drenaje percutáneo, es decir, colocar un drenaje, no drenaje torácico guiado o guiado por tomografía de un dren, digamos, de tipo PICTEI, ¿no? Entonces, este tratamiento percutáneo permite justamente evacuar toda esa colección purulenta para que el antibiótico haga un mayor efecto, ¿no? Siguiente. Entonces, por ejemplo, acá las imágenes de un drenaje percutáneo, en el caso de un absceso pulmonar, se coloca igual, ¿no? A través de un espacio intercostal, pero localizando la zona donde está el absceso. En este caso, como se ve, fue guiado por tomografía. En la imagen inferior de la tomografía se ve cómo el catéter ingresa a través del espacio intercostal y en la otra imagen izquierda se ve cómo se drena a través de una jeringa mediante este catéter, ¿no? Siguiente. Obviamente este tratamiento debe ir de la mano de la cobertura antibiótica, ¿no? Por ejemplo, aquí un paciente muestra mejoría clínica y también radiológica después de 2 semanas, miren. Se le colocó el catéter percutáneo, se drenó el absceso, continuó con el antibiótico y miren cómo ya queda solamente una cicatriz, ¿no? Después de esas 2 semanas. Entonces se ve la mejoría tanto clínica como radiológica. Siguiente. Nosotros también publicamos un trabajo sobre absceso pulmonar en la época del COVID y lo coloco aquí porque este paciente había tenido una complicación que es la hemoptisis, ¿no? A este paciente con absceso pulmonar de 4 semanas de evolución, además del tiempo de tratamiento que ya había recibido, seguía con fiebre, seguía con esputo pútrido, se planteó la cirugía porque ya estaba haciendo hemoptisis, ¿no? Y en la época de la pandemia, pues cuando recién empezaba el tema del COVID, pues casi nadie quería operar un pulmón, entonces fue uno de los primeros casos que se reportó de pulmón COVID en la época de la pandemia, ¿no? Siguiente. Bueno, la siguiente patología que nos piden hablar es las bronquiectasias, ¿no? En las bronquiectasias viene a ser una dilatación permanente e irreversible de los bronquios, causada básicamente porque hay una destrucción, en este caso no del parénquima, sino de los componentes elásticos y musculares de la pared bronquial, ¿no? Entonces, cuando hay un daño en la pared bronquial, ese daño puede hacerse, digamos, irreparable, es decir, no va a haber solución, se puede quedar con ese daño e inclusive puede progresar las bronquiectasias, avanzar, comprometer, digamos, mayor territorio del árbol bronquial. Usualmente las bronquiectasias son, digamos, localizadas en el lóbulo medio o en los lóbulos inferiores del pulmón. Sin embargo, eso no se cumple en países latinoamericanos, ¿no? Porque ese tipo de bronquiectasias, ¿no?, narradas en el lóbulo inferior, lóbulo medio, generalmente son de etiología congénita o de etiología genética. No se cumplen en Latinoamérica porque en Latinoamérica la principal causa no es congénita ni genética, sino es secuelar, ¿no? La secuela de tuberculosis es lo que produce la bronquiectasia. La tuberculosis afecta con mayor frecuencia los lóbulos superiores, por eso que las bronquiectasias afectan más como secuela de tuberculosis el pulmón o el lóbulo superior de los pulmones, ¿no? Y ahí la imagen de la bronquiectasis de la tomografía, que es el gol estándar, y abajo la broncografía, que era un examen que ya no se utiliza, que es parte de la historia de la medicina, en la cual se instilaba contraste en la vía aérea para pintar la dilatación de los bronquios, lo cual confirmaba la presencia de bronquiectasia. Esto obviamente es un método invasivo, ya no se utiliza, ¿no? Siguiente. Entonces, las bronquiectasias también se pueden clasificar, ¿no?, al igual que el absceso. Se puede clasificar en adquiridas y en genéticas o congénitas. Siendo la más frecuente en nuestro medio, porque somos un país prevalente de tuberculosis, la secuela de TB como la principal causa, ¿no?
También tenemos en la parte genética la fibrosis quística, la discinesia ciliar primaria, el síndrome de Young o el síndrome de Cartagener, que también son patologías que se ven con menos frecuencia, pero que están relacionadas a las bronquiectasias. Por ejemplo, acá el síndrome de Cartagener, solo para que vean la imagen, si ustedes observan, la bronquiectasia se está dando supuestamente en el lado izquierdo, ¿no? Según la tomografía. Pero hay que recordar que el síndrome de Cartagener tiene un ciclus inversus. Entonces, lo que estás viendo en el lado izquierdo es el pulmón derecho. Y el pulmón derecho, en este caso, tiene las bronquiectasias en el lóbulo medio. El lóbulo medio es el lugar donde mayor frecuencia produce bronquiectasias en el síndrome de Cartagener, ¿no? Pregunta de examen de residencia. Entonces, solo que en esta imagen está al revés, ¿no? O sea, si es que te colocan una imagen así, obviamente, y te ponen que es síndrome de Cartagener, tienes que pensar que es un ciclus inversus y que esta patología o este síndrome está relacionado a la bronquiectasia, ¿no? Siguiente. Nosotros también publicamos un trabajo sobre bronquiectasias, una serie de casos, sobre todo porque el tema de la consecuencia de bronquiectasia, ¿no? Que nos pareció interesante. Es una serie de pacientes que tienen una malformación arteriovenosa pulmonar que también presentaban bronquiectasias dentro de su patología, ¿no? Entonces, está relacionada la bronquiectasia también a la malformación arteriovenosa pulmonar, ¿no? Por eso es que lo publicamos. Siguiente. Entonces, para hablar un poco de las bronquiectasias de tipo fibrosis quística, en el mundo las bronquiectasias se manejan ya sea bronquiectasia por fibrosis quística y bronquiectasias no fibrosis quística, ¿no? Así están las guías. Entonces, vamos a darle un poquito de lo que es la fibrosis quística y cómo así desarrolla bronquiectasias, ¿no? Para empezar, la bronquiectasia de la fibrosis quística es una afección difusa y bilateral, ¿no? O sea, afecta todo el pulmón y ambos pulmones, pero tiene cierta predilección por los lóbulos superiores, ¿no? Ahora, esta fibrosis quística es una enfermedad transmitida por herencia autosómica recesiva, cuyos genes alterados se encuentran en el cromosoma 7, en el brazo largo o brazo Q. Este gen codifica a una proteína reguladora transmembrana de fibrosis quística, ¿no? Que se encuentra en una célula de clara o célula bronquiolar dentro del epitelio respiratorio, ¿no? Entonces, siguiente, vamos a ver que esta célula de clara va a producir una disfunción, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo así? Miren, en una célula normal, el cloro mantiene la homeostasis del sodio. Entonces, pero en una célula normal, el canal de cloro, que es el canal que codifica este gen de fibrosis quística, está alterado y no puede excretar el cloro. Entonces se llena de cloro el intracelular, o sea, la célula de clara se llena de cloro, es decir, de cargas negativas, porque es un anión, ¿no? Y para compensar este exceso de cargas negativas ingresa mayor sodio, ¿no? Por eso ves ahí la flecha más gruesa, ¿no? Y ese ingreso de sodio hace que ingrese también más agua, porque el metabolismo del sodio está íntimamente ligado al metabolismo del agua, ¿no? Entonces el agua va a ingresar, se va a reabsorber más agua. Y eso va a hacer de que el moco producido por las células caliciformes, también en el epitelio respiratorio, se espese, aumente su viscosidad, lo cual produce una obstrucción bronquial y se convierte en un caldo de cultivo para los gérmenes y bacterias que se encuentran en la vía aérea. Y eso es lo que desarrolla una bronquitis o una bronquiectasia en la fibrosis quística, que en este caso el germen principal es la pseudomonas aeruginosa, ¿no? O sea, que produce las bronquiectasias infectadas en los pacientes con fibrosis quística. Siguiente. Pero el tratamiento definitivo de la fibrosis quística, como para los que vinieron al curso de actualización en trasplantes, recordarán que el tratamiento es el trasplante pulmonar, ¿no? Entonces, el trasplante pulmonar, que dicho sea de caso, es la cirugía más demandante y multidisciplinaria que tiene nuestra especialidad. Se realiza también con éxito en nuestro hospital, el Hospital Almenara, ese tratamiento de elección para, digamos, la fibrosis quística cuando el paciente ya tiene una enfermedad pulmonar avanzada, ¿no?
Siguiente. Pero, como les dije, no solamente la fibrosis quística y la colonización por Pseudomonas aeruginosa es lo que va a desarrollar la bronquiectasis, sino puede haber múltiples patologías infecciosas, como la tuberculosis, por ejemplo, que van a dañar la pared bronquial y va a producir bronquiectasis. Y ya cuando tú tienes bronquiectasias, el clearance, o sea, la limpieza del bronquio, no es normal. Va a haber una deficiencia y un aumento de producción de leucocitos, o sea, de respuesta inflamatoria. Es por eso que estos pacientes constantemente tienen un esputo mucopurulento o un esputo mucoso que vira a purulento, ¿no? De esa manera hace que la elastasa destruya la pared bronquial y dañe la vía aérea. Y de esa manera, nuevamente, el daño en la vía aérea produce que haya más infecciones y las infecciones hacen que se desarrolle más bronquiectasia, ¿no? Lo cual se convierte en un círculo vicioso. Es por eso que las bronquiectasias suelen progresar con el tiempo, no se mantienen estáticas en algunos casos, ¿no? Siguiente. Las bronquiectasias también, como ven acá, van a alterar la arquitectura del bronquio. Un bronquio normal, como se ve en la figura superior, tiene un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, es armónico, ¿no? Está con el cartílago, con el músculo liso alrededor, ¿no? En cambio, la bronquiectasia o el bronquio enfermo, que se ve en la parte inferior, se ve un bronquio dilatado, prácticamente sin epitelio, con un moco en el centro, ¿no? Con la aparición de neovasos. En las bronquiectasias, debido a una inflamación crónica, aparecen neovasos, o sea, una anastomosis anormal entre la circulación sistémica y circulación pulmonar. Es por eso que los pacientes tienen hemoptisis cuando tienen bronquiectasias, o inclusive debutan con hemoptisis, no saben que tienen bronquiectasias hasta que tienen hemoptisis. Y eso se debe a que esta inflamación crónica produce mediadores químicos y factores de crecimiento celular, como el factor de crecimiento endotelio vascular, que es el causante de esta formación de nuevos vasos, ¿no? Siguiente. Respecto al diagnóstico, también tiene su triada. En este caso no hay fiebre, pero sí va a haber tos, esputo purulento y disnea. Aquí sí hay disnea porque el paciente va a reemplazar su membrana alveolo capilar, o sea, su parénquima pulmonar se va a reemplazar por bronquiectasia, por tejido cicatricial. O sea, cuando uno ve bronquiectasia, tiene que ver, es como decir que hay cicatrices en el pulmón. En esa zona no va a haber intercambio gaseoso, ha perdido ya el parénquima pulmonar, se ha reemplazado por estas bronquios dilatados anormales, ¿no? Y además, pues el germen que está relacionado a la infección de la bronquiectasia en pacientes que no tienen fibrosis quística es el Haemophilus influenza, ¿no? Pregunta del examen también de residencia. Siguiente, por favor. El diagnóstico es clínico y radiológico, al igual que en el absceso, ¿no? En la imagen radiológica se va a ver llamada imagen en anillo de sello, ¿no? O sea, dilataciones bronquiales que sobrepasan el tamaño de un vaso. Normalmente la relación es de 2:1, pero aquí se invierte cuando hay la presencia de bronquiectasia, ¿no? Bronquios dilatados no se suele ver en el tercio medio ni en el tercio distal del parénquima pulmonar, pero en la bronquiectasia sí. Siguiente. Entonces, como les dije, las bronquiectasias atraviesan por varias fases. Una de ellas, o el inicio, es una bronquiectasia cilíndrica donde todo el bronquio está dilatado, y luego pasa por una bronquiectasia varicosa, donde va a haber dilataciones y estenosis. Y tercero, ya en la parte final de su enfermedad, el paciente puede tener bronquiectasias quísticas o también llamadas saculares, ¿no? Son dilataciones de todo el parénquima, a veces forman hasta cavidades, ¿no? Que inclusive denominan cavernas en el común denominador, ¿no? Para nosotros los médicos pues, son bronquiectasias en fase quística o sacular, o en todo caso una cavitación, ¿no? Siguiente. A las bronquiectasias, el tratamiento, al igual que el absceso, es médico. Por eso acá en la balanza pesa más el tratamiento médico. O sea, antibióticos, mucolíticos, drenaje postural, broncodilatadores.
ayudan a mejorar el cuadro de bronquiectasias. Pero hay pacientes que a pesar de este tratamiento siguen teniendo los síntomas y siguen hospitalizándose constantemente en el año. O ya han presentado hemoptisis que no puede ser manejada de manera ambulatoria, ¿no? O ha requerido hospitalización. Esos pacientes sí deberían ser considerados para cirugía. Entonces, en la cirugía yo le puedo ofrecer lobectomía, o sea, sacar todo un lóbulo, neumonectomía, sacar todo el pulmón, o inclusive cuando las bronquiectasias afectan a ambos pulmones, como en la fibrosis quística, se puede plantear un trasplante, ¿no? Un trasplante pulmonar. Siguiente. Entonces, si el paciente tiene bronquiectasias y debuta con sangrado, o sea, con hemoptisis, se puede utilizar la embolización de arterias bronquiales, ¿no? O sea, la embolización de las arterias anómalas que se han formado por las bronquiectasias. ¿Cómo así, doctor? No entiendo. Lo que pasa es que hay procedimientos también por vía percutánea que tú vas a cateterizar la arteria aorta para pintar las arterias bronquiales. Y vas a encontrar que hay una única arteria bronquial al lado derecho y dos arterias, perdón, al lado izquierdo. Para el lado derecho, la arteria bronquial, vas a pintar esta arteria para ver si tiene o no anastomosis anómalas con las arterias recién formadas, como se ve en la imagen. Y esa zona donde hay fuga de contraste es donde está sangrando el paciente. Entonces, utilizas mecanismos que permitan ocluir estos vasos aberrantes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la embósfera o el Gelfond o también el histoacril. Y si es un vaso muy grande, pues utilizar coil o microcoils para la embolización, ¿no? Entonces son procedimientos que se pueden hacer cuando el paciente tiene hemoptisis masiva o amenazante, ¿no? Siempre te van a preguntar eso, ¿no? Paciente con bronquiectasias que tiene hemoptisis, ¿el tratamiento de elección cirugía? No. El tratamiento es embolización de arterias bronquiales, ¿no? Y después que se compense de eso, pasaría a cirugía, ¿no? Hace 10 años, tal vez se hubiera planteado la cirugía, y hace 20 años, en países más avanzados, se hubiese planteado la cirugía, pero en la actualidad eso ya no se maneja así. Se maneja con embolización de arterias bronquiales y después que se compense, cirugía, ¿no? Siguiente. Entonces, las indicaciones de cirugía se van a realizar cuando el paciente tiene bronquiectasias que amenacen la vida del paciente y sobre todo la calidad de vida del paciente, ¿no? Un paciente que no está trabajando y empieza a hemoptizar o se infecta constantemente y le impide realizar sus actividades laborales, o de repente está colonizado o infectado por Mycobacterium no tuberculosis, por ejemplo, Mycobacterium del complejo avium, se puede operar por ese tipo de bronquiectasias, ¿no? O si el paciente ya tiene una enfermedad pulmonar avanzada, se debería considerar el trasplante, ¿no? Siguiente. Entonces, la cirugía que se plantea en este caso es una toracotomía, ¿no? Generalmente las bronquiectasias se operan por toracotomía. También se puede hacer por videotoracoscopía, pero todavía lo seguimos haciendo por toracotomía porque es una cirugía bastante, digamos, sangrante, ¿no? Hay que liberar muchas adherencias para llegar al lóbulo. Por eso es que todavía lo seguimos haciendo por toracotomía. Para hacer esto utilizamos la ventilación unipulmonar. Como ves acá, un tubo doble lumen que va a permitir la ventilación de un pulmón mientras se opere el otro pulmón que está enfermo, ¿no? Donde tiene las bronquiectasias. Siguiente. Entonces, la toracotomía que solemos hacer aquí en el Hospital Almenara es una toracotomía axilar vertical con preservación muscular, aunque ya en los últimos años lo hacemos menos, solamente para estos casos, por ejemplo, que tienen bronquitis y que van a ir a una neumonectomía o una bilobectomía. Solemos hacer este tipo de incisión, que es una incisión que sigue la línea axilar media, como ven ahí, en la línea roja, ¿no? Luego ingresamos a través del espacio intercostal, borde superior nuevamente, y empezamos a liberar las adherencias para observar el pulmón, ¿no? Siguiente. Entonces, hay muchos estudios donde evalúan la calidad de atención. Nosotros también estamos haciendo una cohorte de eso. En algunos años lo vamos a publicar. Pero ya hay otros países que lo han publicado, donde ven que las bronquiectasias con cirugía mejoran su calidad de vida y la percepción
que tiene el paciente es de bueno a excelente, ¿no? O sea, muchos pacientes que se operan de bronquiectasias pues, terminan bastante bien, ¿no? Y pueden realizar sus actividades que no podían hacer desde que le diagnosticaron bronquiectasia, ¿no? Siguiente. Muy bien, chicos, para terminar vamos a hablar del empiema, que sería la última patología que nos toca ver el día de hoy. Entonces, el empiema pleural viene a ser también una colección purulenta, como les mencionaba, pero que se aloja en el espacio pleural, ¿no? Para hablar un poco del empiema tenemos que saber un poco de su fisiología, ¿no? La fisiología del líquido pleural, digamos, va de la siguiente manera, ¿no? El volumen constante es de 5 a 15, pero la producción puede ir de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso. Pero todo este líquido que se mantiene constante, perdón, permite la lubricación de ambas pleuras, ¿no? Cuando se da los fenómenos ventilatorios de inspiración y expiración. Pero la producción de líquido en el día puede ir de 1 a 2 litros, o sea, casi todo el líquido se va a reabsorber y va a quedar de manera constante solo entre 5 a 15 mililitros, ¿no? Siguiente. Entonces, todo ese líquido que se forma se va a reabsorber, ¿no? ¿Qué han preguntado sobre esto, ¿no? ¿Dónde se forma el líquido pleural? En ambas hojas pleurales, tanto parietal como visceral. ¿Y dónde se reabsorbe? Solo en la pleura parietal a través de los estomas linfáticos, ¿ya? Siguiente. Muy bien. Entonces, respecto a la clasificación por etiopatogenia, se puede clasificar por continuidad, por contaminación y por diseminación séptica, como lo hace el absceso. Pero lo más frecuente es que sea por continuidad, ¿no? Y eso seguramente ustedes lo revisaron en sus clases de medicina, ¿no? El empiema que se produce secundario a un derrame paraneumónico, que es el 50% de casos, en el contexto de una neumonía complicada con derrame, ¿no? O sea, de una neumonía pasa a ser un empiema. Eso es lo más frecuente. Pero también existen otras causas de empiema, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Además, hay que recordar que el empiema pleural tiene una causa, digamos, multibacteriana, ¿no? O sea, no es una única bacteria, puede haber múltiples bacterias porque se puede dar hasta por contaminación. Y lo que han preguntado respecto a esto es que si el neumococo produce o no absceso, o si el neumococo produce o no empiema, ¿no? Entonces, el neumococo, que recordarás tú, es el Streptococcus pneumoniae, es una bacteria que produce empiema pleural, por supuesto que sí, porque produce neumonía. Recuerda que la neumonía adquirida en la comunidad, el germen más frecuente es el neumococo. Pero el neumococo no produce absceso pulmonar, ¿no? Ahí estaba el distractor en esa pregunta de examen. Por eso se considera que la complicación supurativa más frecuente de la neumonía por neumococo es el empiema pleural. Siguiente. Entonces, el empiema se puede dar, como hemos visto, por una translocación, cuando es una neumonía, o se puede dar por una también diseminación hematógena, cuando el paciente tiene una endocarditis, una infección de un catéter intravascular, una peritonitis, etc. Y tercero, puede ser por contaminación directa, cuando por ejemplo es apuñalado o recibe un proyectil de arma de fuego, ¿no? Una herida que ingresa a la cavidad pleural puede contaminar el espacio pleural, que es un espacio estéril. O también se puede dar por translocación de abscesos subfrénicos, o también por la diseminación a nivel, digamos, mediastinal, ¿no? O sea, una mediastinitis puede contaminar el espacio pleural y producir un empiema, ¿ya? O cuando hay una ruptura de un ganglio mediastinal tuberculoso, también puede contaminar la cavidad pleural y producir un empiema tuberculoso. También existe el empiema tuberculoso. Siguiente. Y esta es la, digamos, la imagen o el slide más frecuente, ¿no? Que les han enseñado seguramente en medicina, donde te narra pues la aparición o la fase en la cual está presente el empiema, ¿no? O sea, empieza con una fase exudativa y termina con una fase organizativa. Esto solo se cumple cuando el empiema es por o secundario a neumonía. O sea, esta es la historia natural de un empiema pleural post-neumocol.
postneumónico, perdón. Pero eso no se cumple en las demás causas de empiema, ¿no? Solo en ese, porque es más académico, por eso se suele presentar, ¿no? En la fase exudativa, digamos, se va a producir solo una alteración en la permeabilidad vascular y por lo tanto va a haber un derrame pleural, pero ese derrame pleural va a estar limpio, no va a haber bacterias todavía. En cambio, en la fase fibrino-purulenta sí hay bacterias, sí hay fibrina, y obviamente aquí puedes encontrar a la bacteria causante de este empiema, ¿no? En la fase organizativa ya hay aparición de fibroblastos y la liberación de colágeno que va a atrapar al pulmón y va a evitar que se expanda, ¿no? Es por eso que los pacientes que tienen empiema también tienen disnea. Siguiente. Entonces, el diagnóstico se puede hacer por estudio de líquido, o sea, estudio bioquímico de líquido. En la fase exudativa no va a haber ningún cambio, como les mencionaba, pero sí va a haber un cambio a nivel de los reactantes de fase aguda, o sea, hemograma y PCR alterados. Ya en la fase fibrino-purulenta se puede aislar el germen, porque ya en este caso sí va a haber alteración bioquímica a nivel del líquido pleural. O sea, va a haber un pH ácido, una glucosa consumida, una lactato deshidrogenasa elevada, ¿no? Y se puede también aislar el germen. En la fase organizativa también de manera similar a la fase fibrino-purulenta. Siguiente. El signo radiológico más frecuente del empiema es el signo de división pleural que aparece en 70% de casos, ¿no? Que viene a ser la separación de la pleura visceral y la separación de la pleura parietal, ¿no? O sea, como ves ahí, hay un líquido o una imagen hipodensa con la presencia de dos líneas que separa tanto el pulmón como la pared, que vienen a ser las pleuras, ¿no? Entonces, esa separación de pleuras se llama signo de división pleural. Siguiente. El tratamiento del empiema va a depender de la fase, si es aguda o si es crónica, ¿no? Si es aguda, se puede tratar con drenaje torácico. Por eso es que cuando uno tiene un derrame pleural y el paciente ha tenido neumonía o tiene neumonía, hay que punzarlo. Y si ya tiene criterios de ser un empiema, no criterios de ser exudado, porque eso ya obviamente ustedes ya lo saben, sino criterios de ser empiema, se le debe colocar un tubo de drenaje torácico automáticamente y no esperar tanto tiempo, porque vas a ver que va a seguir avanzando y ya cuando está en la fase organizativa o fase crónica, pues ya el paciente no se va a poder, digamos, solucionar su problema con un DREN y va a necesitar una cirugía como es la decorticación pulmonar, ¿no? Siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí hay imágenes de pacientes con empiema. Le dicen comúnmente derrame pleural loculado, tabicado. Eso probablemente se está yendo al empiema, ¿no? ¿En qué fase estarían ahí? En una fase de fibrino-purulenta, ¿no? Siguiente. Y cuando ya llega a una fase organizativa o una fase crónica, en la cual ya la pleura se va a engrosar y se va a ver el signo de división pleural, ya el paciente va a perder, digamos, parte de su capacidad pulmonar, porque el pulmón no va a expandirse por completo porque está atrapado por esa corteza que se ha formado debido a la liberación del colágeno o depósito del colágeno. Como ves acá en la imagen derecha, el paciente ya evacuaron el empiema, pero el pulmón no expande porque está atrapado por esa corteza, esa línea blanca que ves ahí es la pleura visceral que está engrosada y que impide que el pulmón se expanda, ¿no? Por eso es que hay que decorticarlo, hay que sacar toda esa corteza para que el pulmón vuelva a expandirse de nuevo, ¿no? Entonces a ese pulmón atrapado se le llama lung trunk o protrapped lung, que es pulmón atrapado o pulmón no expandible, ¿no? Siguiente. Y eso le reduce capacidad pulmonar al paciente, ¿no? O sea, el paciente ya va a tener disnea por eso, que no puede, digamos, terminar su expansión del pulmón. Está reducida su capacidad pulmonar total. En los empiemas tuberculosos, además de hacer la decorticación, hay que hacer una biopsia de la pleura. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno estudia este líquido y busca el BK en líquido pleural, no lo encuentra. Sale en 80% de casos negativo. En cambio, cuando uno hace la biopsia, sí puede encontrar el granuloma gaseosa, lo cual hace ya el diagnóstico de tuberculosis. Siguiente. La cirugía por la cual estamos haciendo decorticación pulmonar para empiema es una cirugía por videotoracoscopía, como ves acá. Ya es más
conservadora, es mínimamente invasiva. Siguiente. Y solemos liberar las adherencias y liberar la corteza para poder llegar, digamos, a hacer que el pulmón se vuelva a expandir, ¿no? Y si vemos una pleura con gránulos, como se ve en la imagen, se toma biopsia de esa zona, porque probablemente sea la tuberculosis, ¿no? Siguiente. Igual, ¿no? A veces el empiema está muy adherido, hay que liberar todas esas adherencias para poder hacer la cirugía. Siguiente. A veces los empiemas están tanto tiempo que no reciben tratamiento, que puede pasar eso, puede estar con un derrame pleural, un supuesto derrame, y no lo tratan, ¿no? O sea, no lo drenan, sigue pasando el tiempo, como el paciente ya ni se queja, el empiema va a salir de la cavidad pleural, ¿no? O sea, se va a trasladar esta colección purulenta a la pared torácica formando un absceso de pared, y a eso se llama empiema de necesidad o empiema necesitatis, ¿no? Este es un tipo de empiema que ya complica la pared torácica, y generalmente esto se ve cuando los gérmenes son anaerobios o son producidos por actinomicosis, ¿no? Ha sido pregunta de examen también, ¿no? El llamado empiema de necesidad se caracteriza porque hay un absceso de pared y además hay un empiema. Siguiente. Después están los empiemas posquirúrgicos o empiemas postneumonectomía, que justamente hoy día estamos valorando un caso, en la cual va a haber una colección pleural. Tú le colocas el dren y empieza a salir pus, ¿no? Una colección purulenta. Y el paciente ha sido operado antes, le han sacado o todo el pulmón, en este caso, o de repente le han sacado un lóbulo o dos lóbulos, ¿no? Siguiente. Entonces, estos empiemas postquirúrgicos o empiemas postneumonectomía se asocian con la fístula broncopleural. Doctor, ¿qué cosa es la fístula broncopleural? Viene a ser una comunicación entre la vía aérea y el espacio pleural. Recuerda que el espacio pleural es estéril, la vía aérea está contaminada, pero son gérmenes colonizantes en la vía aérea, pero se transforman en patógenos cuando ingresan al espacio pleural. Entonces, es más frecuente la fístula en el lado derecho, por eso aquí he remarcado eso, y eso se debe a un factor anatómico, ya que el ángulo traqueobronquial derecho mide 25 grados, es mucho más agudo que el ángulo traqueobronquial izquierdo, que es 45, ¿no? Siguiente. Además, el empiema pleural con fístula broncopleural puede ser diagnosticado tanto por tomografía como por broncofibroscopía, donde vas a ver una dehiscencia del muñón bronquial. Siguiente. Y las causas de o factores que intervienen en la aparición de la fístula broncopleural post-neumonectomía usualmente pueden ser anatómicos, como la pobre irrigación que tiene el lado derecho con respecto al izquierdo, porque tiene una única arteria bronquial, habíamos comentado, y además un problema técnico, como dejar muy largo el muñón, por eso se debe dejar un muñón menos de 1 centímetro, o pacientes que están mucho tiempo en ventilación mecánica, después de la cirugía, ya sea lobectomía o neumonectomía. Siguiente. Entonces, para poder solucionar esta fístula broncopleural, en el Hospital Almenara hacemos un cierre de esta fístula a través del cuello, ¿no? A través de la región cervical. Se diseca la tráquea, la unión traqueobronquial, para poder colocar una grapa y cerrar el bronquio definitivamente, ¿no? Esto permite cerrar la fístula y ya en un segundo tiempo o en el mismo acto se realiza una ventana pleural para drenar el líquido pleural, ¿no? Como ves ahí, el espacio pleural se va a acceder a través de una ventana como en el lado derecho, porque se va a hacer una resección de las costillas, ¿no? Unos segmentos costales pueden ser 2, 3 o hasta 4, dependiendo del tamaño de la ventana que le quieras realizar, para evacuar la colección purulenta y realizar lavados pleurales diarios, ¿no? Siguiente. Entonces, más o menos así se ve una ventana pleural en el caso de un empiema postneumonectomía. Entonces, el paciente va a estar mucho tiempo con esta ventana y ya cuando la infección se controle porque la fístula se ha cerrado, se puede, digamos, automáticamente ir
constriñendo, ¿no? La ventana se va cerrando solita hasta que al final desaparece, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, aquí, un paciente que se cerró la fístula broncopleural a través de una cervicoesternotomía parcial y la ventana que ya está limpiándose, ¿no? Ya también se está constriñendo, ¿no? Entonces, se trata la fístula y se trata el empiema en los casos de un empiema pleural con fístula después de una neumonectomía, ¿no? Siguiente. Bueno, esa era la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta teoría. Bueno, como no hay preguntas, yo creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima.